¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy estamos de vuelta en la serie de reaccionando vuestros Tour. Como ya sabéis, si queréis pasarme vuestros Tour, me lo pasáis al Discord y ya está. Y yo lo apunto en una lista que tengo y bueno, ya irá saliendo según salga el episodio. Bueno, el primero me lo ha pasado Jumbo, ¿vale? Del Elite Arc de tríos, así que vamos a verlo. Voy a quitarle la música, ¿vale? Pondré yo alguna de fondo. Porque es que luego YouTube me salta el copyright y me viola el bueno. Así que no sé, YouTube me fuquea un poco. Pero bueno, vamos a ver este base tour. Está en máxima calidad, perfecto. A ver, vamos a ver cómo está. Hostia, ¿estos son vaults, tú? ¿Sí, no? Sí, sí. Es un vault. Buah, tremendo hijo puta, tú. Como para partir todo esto, ¿sabes? Son todos pilares vault dropeados, tío. Madre mía. Nada, estos guardias están guapos. Buah, lo de las bowls, tío. El que le vengan a fobear. Putada, Ya te lo digo. Para partir eso, madre. Lo único que le pondría es Vertraps arriba y ya está. Lo demás está perfecto ahora. Del todo guay. Aquí, bueno, esto está bien. Porque otra cosa no se puede hacer, la verdad, aquí. Esta es la Crouch Cave del Center. Esta está guapa. Nunca he vivido aquí, pero bueno. No es muy buena tampoco, pero no está mal. O sea, nunca he probado a vivir aquí. El wifi. Madre mía. Ahí está todo el túnel. Ah, aquí que está modificada, ok. O esto ya es la parte del fondo. Es que a lo mejor el túnel no lo tiene buildeado. Ah, eso está bien también, porque tiene torreta en altura ahí. Se dan un por saco, tío. Bueno, entiendo que no tienen permitido las balsas, ¿no? Porque si no, ese torreón está un poco jodido. Buah, tío. Ahí esto está guapo, el drop down este, tío. Yo también lo buildearía así. Está muy bien buildeado el drop down ese, me mola. Pues la gente suele poner una cliff ahí, pero yo qué sé, tío. Eso no es muy útil, ¿sabes? Puedes tanquearlo facilito. Ya aprovecha el drop down, ¿sabes? Que hacia abajo. Ojo, tienen la ice también. Oye, bro, voy a bajarle un poco, lo voy a poner a 1080 porque me estoy yendo el wifi como el orto. Ojo la ice, está guapa también. El muro segundo de atrás también. Y este es el Elite Arc de tríos. Podría probarlo alguna vez este server. Tiene pinta de estar guapo, ¿no? Un tributo de 3. Decidme por los comentarios ahí qué opináis. Si os molaría y que hicierais una serie ahí en un servidor de 3 personas o de los que sean, ¿sabes? Porque sé que me habéis dicho que queréis que haga series de solo en Moltrives, pero bueno, de momento no voy a hacer básicamente porque la está haciendo todo el mundo y es como, no sé, tío. Prefiero hacer otras cosas, ¿sabes? Luego ya cuando la gente se ponga a hacer otras cositas ya lo mismo me animo, ¿sabes? Pero no voy a estar haciendo ahí lo que hace todo, ¿sabes? A ver. Ah, pero esto mola. Ah, tienen bien linternas, Como para mesearlos, tú. Yo entiendo que su main era la de allí, ¿no? La del center. Y esta como que la habrán wipeado o algo, ¿no? Oye, aquí no hay internas, tú. Ah, mira, aquí tienen un muro también. Bueno, y esta ice para que la tiene. O sea, supongo que la habrán wipeado a mitad de wipe, ¿no? O algo así. Porque si no tendrían aquí las cosas. Que yo ya he visto no estaba modificado el crouch ni nada, ¿no? O sea, estaba el vanilla. Ah, el cubo también. Bueno. ¿Qué son estos? ¿Los alfas, tío, del Elite Arterio o qué? El cubo, tío, es un spot que me mola mucho, Y está bien buildeado también. Está guapo. Está bien, güey.
Me mola mucho este spot, tío. Lo que pasa es que es muy pequeño, tío. Lo malo. Es la putada de este spot, la verdad. Ah, pero fuera broma, ¿eh? No sé quién es el builder, pero me mola, ¿eh? Me mola. Los tienen todo ahí bien puestos, organizadito, tal. Me gusta, me gusta. Me gusta ver ahí un spot bien moldeado, ¿sabes? No sé, está guapo. Te tiene el autocrafter este server, tú. Buah, eso literal era una locura, tío. Yo me acuerdo que jugaba algún server con eso y literalmente te craftea instantáneo todo. O sea, metes ahí 2 millones de charco al 2 millones de Spark Powder y te hace ¡pum! Te craftea la pólvora en un segundo. Ah, las Dead y esta, es verdad. Hace mucho que no juego con los mods estos que te activados de esas cosas y tal. Nah, pero mola, me mola, tío. Aparte, he visto 9 minutos en el Base Tour y pensaba que iba a ser más tedioso, pero en plan es que tienen muchos spots, ¿sabes? Y eso mola, porque no es que tengan ahí, no es que te metan 8 minutos de un spot, ¿sabes? Sino que metan a lo mejor 2 minutitos de este spot, 2 minutitos del otro. Claro, se te queda más largo porque tiene muchos spots, pero realmente no es que esté siendo tedioso, ¿sabes? Eso mola. Está guapa, tío, el building de esto. Aquí hay que ponerle mucho spam, por este lado te pueden hacer el túnel ese hacia arriba, tío. A mí en el TKI me lo intentaron hacer. Me levanto por la mañana y veo de repente unos 4 chavales ahí y un túnel entero así en el muro. Y digo, ¿qué cojones, tío? Madre mía. Ah, el Crouch los islan también. Vale. Si tienen casi como nosotros en el TKI, ¿no? Nosotros teníamos el asado, el cubo y el cross de los islas. Pero bueno, no lo buildeé mucho, poco la verdad. Porque ya dejamos de jugar y eso. Mira, si la han buildeado también con lo de los hatchframe por arriba, eso me mola. Eso lo puse yo también. Lo que no puse el lado, o sea, el muro al lateral, tío, porque no sé, me parece como que no sirve de mucho, ¿no? En plan, que puse sobre todo también por las paredes y tal, por los laterales. Pero escúchame, esta gente que tiene todos los spots o qué, tío. O sea, ¿juegan solo o qué? Esta es la de Ragna, ¿no? Es que no me he fijado bien al principio, pero creo que esta es la... Coño, ¿cómo se llama, tío? La Mushroom, ¿no? Sí, efectivamente. Encima el builder buildea bien, tío. Esta cueva antes me volaba, ¿eh? Yo siempre me la pillaba en los whippets, tío. Lo que pasa es que... en verdad es mierda esta cueva. Buah, ya ves. Aquí tienen todo el breeding submarino, ¿no? Locura de tus, tío. O sea, ahora empiezo a entender por qué no tenían la War Room y esas cosas en otro lado. Hostia, nunca había visto la building así, tío. O sea, yo pensé una vez en hacerlo así, la verdad. Pero es que hace como 2 años que no vivo en esta cueva, tío, y dije, bueno. Pero yo me acuerdo que hubo una vez que dije, buah, si aplano la cueva y tal, tío. Y en ese momento nadie aplanaba las cuevas, o sea, todo el mundo buildeaba, pues la cueva tenía el suelo así, pues ahí ponía los dinos, ¿sabes? Y ya está. Me acuerdo que era como, Dios, tengo toda la cueva aplanada, ¿sabes? Que era tipo 2019 o 2000, que era como, bueno. Era un no office, igual. Que ahí no jugaba todavía en mall ni nada. Me mola bastante, tío. Me mola bastante. Aquí tienen los mana, los racers, los tusos. Bueno. Supongo que también que los basilos y esas cosas. Bueno, a lo mejor lo tienen en Genesis 2. Puede ser también. No sé, pero yo lo que digo, no sé quién es el builder, pero me mola bastante, o sea... Literal podría haberlo hecho yo y quedaría más o menos igual, o sea...
Está guapo, guapo. Bueno, ahí los Racers se le han muerto algunos o les dio pereza colocar más en esa parte. Spaghetti Mafia. Ah, ya ves, es que esto es de 3, tío. Pues Jumbo, tío, gracias por pasarme el Vector. La verdad que esto es bastante guapo, me ha molado, me ha molado. Vamos a darle like. Suscribiros al canal del chaval si queréis, porque el Vector está guapo y me mola, me mola. A lo mejor pruebo el Elite Arc. Decídmelo ahí por los comentarios si queréis verme por ahí, en la tribu de 3 o lo que sea. Y bueno, pasamos con el siguiente Vector. Bueno, pues aquí estaría el segundo Base Tour del día de hoy, que sería de Machaca Squad. Me lo ha pasado RSA y es de Small Tries PS5. Vale, o sea, este es ya de Smalls. Mira, los que más me gustan ver son los de Smalls, la verdad. 9 minutos, a ver, Pelkif. After Message. Qué putada, tío. Si Ark estuviese bien, tío. Estaría guapísimo, loco. Nada de Messi y mierdas, tío. Ya mismo. Es putada, tío. La verdad. Que quitan hasta las ganas de jugar Legit, a veces. Pero bueno. ¿De cuándo es, por cierto? 22, o sea, este es de reciente. Hostia, es mi diseño, ¿no? Más o menos. Buah, está muy guapo. El Armagarsaurus, tío. Eso la gente no lo está usando mucho, pero está rotísimo, tío, para defender las cuevas, Pero rotísimo eso. O sea... El bicho ese es una locura, tío. Te empiezas a spamear pinchos ahí. O sea, a ver, una pel no casi ni que te hace falta, la verdad, porque no te haces nada, ¿no? Pero aparte de mesearte, eso sí, que eso... Pero lo demás... Sí, creo que es mi diseño, No estoy 100% seguro, pero creo que sí. Ahí le meten bien de velo, En Play, tío, como quieren que te explote la Play, tío. Esto aquí está guapo también, por si te cuelan por debajo. Nada, la entrada está bien vuelta, Eso mola. Aquí un muro, bien, como tiene que ser. Porque ponerlo detrás de esto es tontería. Porque aquí hay como un mini crouch. A ver, si te petan el muro, a lo mejor te puedes salvar un poco. Si tiene eso. Pero ponerlo detrás del agua es un poco XD. Porque yo he visto que hay, cuando lo pones detrás del agua, ruseas con mana y lo explota en un momento. O sea, no sirve de mucho. Es mejor ponerlo aquí, la verdad. Vale, se han meseado igual con todas las internas y con todo, porque no es que digas que sea una pel que no tenga nada, ¿sabes? O sea, que no tenga internas y ni tenga nada, tío. Aparte el muro, por ejemplo, lo podían mesear por debajo, pero sigue estando las cosas en la cliff y tal, tío. No sé cómo les mesearon, a lo mejor les pillaron un poco offline, no sé, tío. Y mientras les meseaban y tal. No sé, si me está viendo el del vídeo, que me lo diga por los comentarios ahí y tal, pues me interesa. Pero es putada, tío. La tienen bien montada, tío, me gusta, la verdad. Aquí los estegos flotando. Los rinos. Hostia, qué guapo los rinos, ¿no? Y los pelos también, tú. Hostia, me mola bastante el color, fuera broma. Y los pelos, tío, parecen velos corruptos de estos de Extinction, tío. Bueno, no existen, ¿no? Pero como si existieran. No, pero está guapo, ¿Cómo coño te mesean esto, tío? Es que es lo que es mi bro. O sea, sé que se puede mesear en la parte del main wall ahí por debajo y tal, pero... Yo creo que no sé por qué los de Ark quitaron que las torretas pudiesen disparar al mes. O sea, vale que disparen... Porque había gente que ponía una torreta mes y te disparaba a través de las texturas hacia afuera, ¿no? Pero que pudiese disparar hacia dentro del mes, coño, estaba bien, ¿no? O sea, eso era contra los meses, estaba guay, ¿sabes? Si tenía que ir a mesear, por lo menos le costaba más. Lo que sí no estaba guapo era que te disparasen a través del mes y saliese fuera, ¿sabes? Eso ya sí que no. Eso podían haberlo corregido, pero... Joder, lo otro no sé, no hacía daño a nadie, ¿sabes? Esto es mi tribu, tío. Ahí escribiendo la mano. All, Deino, Teddy. Cabrón.
Tiene la caligrafía del cuadernillo este de... de primaria, tío. Como te dan el cuadernillo ese para que vayas escribiendo ahí bien las letras y tal. La War Room está guapa también, la verdad. Tan potentes los base tours de hoy, No veas. Bueno, las Carbon nosotros las tenemos todas del mismo color, ahí blanquitas enteras. Porque como éramos Golf Club, pues claro. Pues eran bolas de golf, las Carbon. Ahí, los tepelos tienen también bien ahí cubiertos, tal. Tienen una buena pel, tío, la verdad. O sea... Y eso que es Play, que suele... En Play suele estar un poco más raro las cosas, pero aquí me mola, tío, no sé. O sea, a mí me dice que es de PC y me lo creo perfectamente, está guapa. Gracias a... Supongo que sean los miembros. Está todo calvo, tú. Yo vaya cejas, ¿no? ¿Qué cojones, tío? No vaya ahí, flexeando con el mocho, pero una isla. El Jack que es tuso. Bueno, la verdad que está guapo. Y aquí que... Esto ya no es Bastor, ¿no? No sigue siendo gente. Bueno, pues me ha molado bastante, la verdad, Bastor. ¿Qué es esto, tío? Bueno, voy a parar en otro momento por si acaso YouTube se pone tonto. Y nunca se sabe. Bueno, suscribiros al canal del chaval, que también está guapo este Bastor, la verdad. O sea, hoy hay bastante nivel, Me mola, me mola. Bueno, pasamos al siguiente. Bueno, chavales, aquí tenemos con el último base tour del día de hoy. Y me lo ha pasado de Lake, ¿vale? Tribu Nothing to Lose. 506 al oficial PvP. No sé si es de Play o de PC o de Xbox, pero bueno. Bueno, le damos like ya, si tiene buena pinta. A ver. 720 y le damos. A ver. Nothing to Lose. Supongo que sean de Play, ¿no? Porque el nombre de la tribu no me suena. Y más o menos me conozco las de PC. Vale, tienen un center entero, ¿no? Intuyo. Esto es la Bear Cave. Vale, tienen bien de spam, Hostia, Reaper ahí, joder, que flipa, Joder, te mete mesh. Te mete mesh, tío, con la C. Esto es el Crouch. Tenían pocas torretas, ¿no? En la Bear Cave. O a lo mejor me la pareció a mí, no sé. Vale, lo es que se buildea todo, Literal todo, tío. Sí, como que tienen pocas torretas, ¿no? O sea, los tilas están guapos, Y los tapes también. Los tilas... Buah. Las carbas no, las carbas son todo feas, tío. Pero los tilas y eso... Pues tape igual, Ojo. Mira, a ver, esta es otra forma diferente de buildar. La gente suele buildar así, con una cliff, tío. Pero a mí, no sé, me convence más usar el drop down, ¿no? Ya que está, yo creo que está más cheto que usar esa parte, ¿no? Es más fácil de defender. Pues más difícil de atacar, supongo, ¿no? Que una cliff ahí. Mira, el north. Bueno, aquí ya viene la cremita, chaval. Bueno, con el Moonpool os digo si es play o es PC. Ah, hostia, tiene la Toturre también. La Toturre es buena, 10 gigas detrás, eso es bueno. Vale, no he visto mucho el Moonpool, pero creo que debe ser Play. Pero no estoy seguro, 100%.
Vale. Tiene brin de espinos aquí. Esto es el drop down. Pero realmente los hatch frame ahí en el drop down no valen de tanto. Pero te tiran estego y buah, te revientan eso. Yo cuando claimé la mía intenté. Tiene estego con mi. Joder, tío. 100% que ha sido mes, tío, o inside. Es que me toca la polla eso, tío. La gente es muy rata, tío. La gente es muy rata. Nada, es play 100%. Sí, porque no les deja planar todo esto, ¿no? En play solo se puede buildar un piso aquí, ¿no? En plan, no dan la estructura. O sí. Que en play está en 5000, ¿no? En PC está en 15000, tío. Aquí creo que en play no da para aplanar todo y de hacer otro piso, ¿no? Si no me equivoco. Hostia, aquí como para encontrar tu cronevera, ¿sabes? Te pierdes, tío. Dice, bueno, tengo la del cuarto cuadrado a la izquierda del todo. Sí. Esto es. I didn't clip small. Esto es PvP o qué. Bueno, venga, vamos a ver qué hacen ya así total para lo que dura. Que dura un minutillo más. Ah, que se van a colar por arriba. Qué tryhard. Uy, el gordo este. Siempre las tribus de Offi hay como un gordo, ¿no, tío? En todas. Hostia, se va a morir el queso, ¿no? Hostia, amigo. Te fuiste un poco a la verga, pobre. Se ha caído un poco para el lado todo. Claro, la idea intuyo que es llegar al TP, ¿no? ¿O qué? Pues no sé, yo pensaba que se iba a colar por arriba. Bueno, igualmente, está guapo el Vector, la verdad. Me ha molado. Gracias por pasármelo. Y nada, bueno, eso, chavales. Que si queréis suscribiros al chaval, aquí tenéis el canal. Y nada, pues aquí acabamos el vídeo. Espero que os guste esta sección, ¿sabes? Y dejadme en los comentarios ahí. Pues nada, ¿qué queréis que vaya subiendo? Estoy preparando una nueva serie, así que no sé, pues vayáis sabiendo que iré pronto a subirla. O sea, no sé exactamente cuándo, si la semana que viene o cuándo, pero bueno, se viene prontito. Y nada, eso, ya estamos casi a los 20.000, así que gracias, chavales. Ya queda muy poco para que seamos 20.000 chavales aquí en el canal. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Bye. Bounce back, can't lose.